¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. Hoy quiero enseñarles cómo medir aquí en la sierra de mesa, cómo colocar la medida correcta al momento de cortar aquí en la sierra de mesa. Para los que no me conocen, permítanme decirles que tengo más de 40 años en el oficio de carpintería y me dedico a hacer todo tipo de muebles, pero principalmente el mueble de cocina y de closet. Decidí abrir este canal principalmente en apoyo a las personas que les gusta la carpintería, pero en especial a las personas que han decidido adoptar este noble oficio de la carpintería de una manera profesional. Les enseñaré primero a utilizar las máquinas de corte de aquí del taller y posteriormente les enseñaré a hacer muebles. Muebles como el que verán al final de este video. De esta manera intentaré que el canal sirva de apoyo para la formación de la nueva generación de carpinteros. Así que, empecemos. La manera correcta de colocar la medida de corte al momento de cortar es colocando la misma distancia en la parte de enfrente del disco como en la parte de atrás. Debe de ser la misma distancia. Anteriormente se optaba por colocar una medida diferente en la parte de enfrente y otra medida diferente, unos milímetros más grandes en la parte de atrás. Se decía que esto se hacía con el propósito de que el disco no atorara la madera al momento de cortar. La razón de esto probablemente sea la diferencia del disco. El disco que anteriormente se utilizaba era un disco más delgado y no tenía el filo que nos proporciona el diente de carburo. Entonces, al momento de cortar anteriormente con un disco más delgado y con menos filo, exagerando un poco, probablemente al momento de cortar el disco tuviera este movimiento lateral al momento de cortar y en algún momento el disco atorara o detuviera la madera. Pero actualmente esto ya no es viable. Esto ya no es viable porque el disco que utilizamos ahora son mucho mejor, son más rígidos y sobre todo el filo que nos proporciona el diente de carburo es lo más apropiado para cortar la madera. Esto nos lo ratifica la aparición de este tipo de guías. Este tipo de guías son muy útiles, son muy prácticas, son muy fáciles de usar, pero sobre todo son muy precisas. En la distancia que yo lo coloque, siempre me va a dar la misma medida en la parte de enfrente del disco como en la parte de atrás. En cualquier distancia que yo la coloque, siempre me dará la misma medida, tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás. Actualmente las máquinas ya traen este tipo de guías, pero también se pueden adquirir por separado, nada más que para esto ustedes tendrán que buscarlas en internet. Lo primero que deberán de hacer es conseguirse una cinta de medir. Esta cinta de medir trae las medidas en pulgadas y también en centímetros. Creo yo que la más apropiada para el trabajo dentro del taller de carpintería es la de 5 metros, pero ustedes podrán utilizar la que ustedes gusten. También deberán de conseguirse un lápiz y yo me conseguí esta funda de plástico. Esta funda de plástico trae aquí colocado un pequeño sacapuntas que es muy útil y el lápiz se coloca en esta manera y la cinta en esta ranura. Y esto se coloca en el cinturón del pantalón. Y de esta manera siempre traemos con nosotros nuestra cinta y nuestro lápiz. También es una manera de proteger la ropa. Bien, la mayoría de los discos traen un diente inclinado para el lado izquierdo y para el lado derecho. Entonces, para colocar siempre nuestra medida de corte entre el disco y la guía, tomaremos como referencia el diente que sobresale del lado derecho. Y tomaremos como referencia la punta del diente del lado derecho de la parte de enfrente del disco para colocar nuestra medida de corte y la revisaremos en la parte de atrás con con la punta del diente que sobresale del lado derecho en la parte de atrás. Aquí medimos y aquí revisamos nuestra medida y siempre debe de ser la misma medida en la parte de enfrente y en la parte de atrás. No tomaremos como referencia el centro del disco, siempre la parte de enfrente y la parte de atrás. Vamos a decir que necesitamos cortar una pieza de madera a unos 20 centímetros y colocamos nuestra medida en la punta del diente a 20 centímetros, la colocamos y la revisamos en la parte de atrás, que sea la misma medida. Esa es la manera correcta de medir, siempre utilizando la misma medida en la parte de enfrente con la parte de atrás.
En ocasiones también necesitamos nosotros medir con la parte del lado izquierdo del disco, del diente del lado izquierdo, y ahorita les voy a mostrar cómo. Vamos a suponer que ocupamos hacer un traslape de 2 centímetros. Vamos a hacer un traslape de 2 centímetros por 2 centímetros. Vamos a hacer este corte. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar primero nuestra altura. Para colocar nuestra altura. Para hacer este trazo, lo primero que deben de hacer es colocar la punta del lápiz en la medida y luego apoyarnos con nuestros dedos y correr el lápiz. Correr el lápiz de esta manera. Entonces vamos a hacer un traslape de 2 centímetros por 2 centímetros y lo primero que vamos a hacer es colocar la altura del disco. Vamos a colocar la altura del disco y para esto tomaremos como referencia, en esta ocasión, la parte más alta del disco, que sería el diente del centro. Tomaremos como referencia esa medida para nuestra altura. Para nuestra altura tomaremos como referencia la parte del centro del diente del disco. Y después colocaremos nuestra otra medida de 2 centímetros, tomando como referencia el lado izquierdo del disco, el diente que sobresale en la parte de enfrente del lado izquierdo, el diente que sobresale del lado izquierdo, ese tomaremos como referencia y luego revisaremos nuestra medida en la parte de atrás. Entonces tomamos como referencia, en esta ocasión, la parte de atrás del disco y haremos nuestro corte. De esta manera se hacen los traslapes tomando como referencia en esta ocasión el lado izquierdo del disco y la parte del centro del disco. Aquí tengo una pieza de terciado de 244 centímetros. Vamos a suponer que yo ocupo cortar una pieza a 130 centímetros. A 130 centímetros, pero la abertura de mi guía solo me permite cortar hasta 127 centímetros. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Voy a tomar la medida del otro extremo del triplayo de terciado, voy a tomar la medida que me da, que serían 114 centímetros. Y voy a colocar mi medida de la guía a 114 centímetros, tomando como referencia el lado izquierdo del disco. La punta del diente que sobresale del lado de enfrente del disco, pero del lado izquierdo. Entonces coloco mi guía a esa distancia y hago el corte. De esta manera el disco que pasará por este lado y me dejará aquí la medida de 130 centímetros, que es el lado que yo ocupo. En ocasiones, les digo, por lo regular siempre se toma el lado derecho del disco, pero en ocasiones muy particulares tomamos el lado izquierdo del disco para medir. Esta es mi guía escuadradora e intentaremos hacer este ejercicio. Intentaremos cortar esta pieza que ahí está marcada su línea de corte y la que nos importa es el del lado izquierdo. Entonces colocaremos nuestra pieza en nuestra guía y buscaremos el lado izquierdo del disco, el diente que sobresalga en el lado izquierdo. Esa es la manera de cortar. Si nuestra pieza fuera la que nos importara del lado derecho, entonces colocaríamos nuestra línea de corte del lado derecho del disco. Esta es mi sierra principal y esta es su guía. La guía ya está un poco viejita, pero créanme que funciona a la perfección. Y aparte es fabulosa, no solo porque se desliza suavemente, sino porque también es muy precisa. Yo para colocar la medida de corte me apoyo en esta regla que tiene este riel y esta marca que tiene la guía. Y esta funciona de esta manera. Al bajar yo esta palanca, se activa un mecanismo que sujeta la guía con el riel. El mecanismo lo tiene de este lado
y también de este otro lado. De esta manera la guía queda firmemente sujeta y está lista para hacer los cortes. Esta guía en particular no trae forma de ajuste. Si tú tienes una guía como esta y no te da la misma distancia de medida entre la parte de enfrente del disco y la guía y la parte de atrás del disco y la guía, lo que debes de revisar es que exista una escuadra perfecta entre la línea de corte del disco y el riel que sujeta la guía. Ahí es donde debes de revisar que exista una escuadra perfecta para que esta guía funcione a la perfección. No todas las máquinas son iguales y tampoco traen el mismo tipo de guía, pero para que revises si tu guía te da la misma distancia en la parte de enfrente del disco y en la parte de atrás del disco, deberás de apoyarte con una regla. Y esta regla la apoyarás firmemente en la parte sólida del disco y no en los dientes. Y revisarás que la medida sea la misma en la parte de enfrente de la sierra como en la parte de atrás. Si hay una diferencia en la medida, tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás, deberás de ajustar tus guías. Algunas guías traen los ajustes en la parte de arriba, pero te repito, no todas las guías son iguales. Pues bien amigos, espero que este video sea muy útil para ustedes y pues por aquí nos seguiremos viendo. Así se hace.